Ok, segundo acto. Vamos a hacer esto un poquito diferente. En vez de seguir hablando constantemente, voy a pausar cada 2 o 3 diapositivos para que haya una interpretación, para que sea más claro y menos malentendidos. Ya hemos visto cómo es el clima de Panamá. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos eso? ¿Cuáles son los métodos que usamos para determinar el clima de Panamá? Y el primero que tengo que definir es la diferencia entre clima y el tiempo. Porque hay un traslape, pero hay distinciones. Y es muy importante entender la diferencia entre el tiempo y el clima. El tiempo son las condiciones en el momento, son las condiciones que pasaron hoy, que ayer, pasado mañana del año pasado. Esas son las condiciones específicas, es el tiempo, lo que experimentamos directamente. El clima es el promedio a largo plazo de esas condiciones. Son las condiciones que uno puede esperar en un año típico, una temporada típica. Entonces, la diferencia entre tiempo, condiciones de momento, clima, tendencias a largo plazo. Porque la gente suele confundirlo pensando que una observación, hubo una tormenta hoy, eso tiene que ser cambio climático. No, cambio climático es un cambio en las tendencias a largo plazo, no eventos específicos del tiempo. Lo que hacemos es monitorear el tiempo, medimos en el momento, no podemos medir un promedio, medimos un evento en un lugar específico para usar y calcular las condiciones a largo plazo. Soy bogi anma ito na ito. Anma ito sa tayo sa Panama uwan nai. Panama nei nai chundo tayo sa iki nei nai. Tayo sa iki uwele nai diopigwa gurgin nai chundo tayo sa gurgin uwe mai nai gurgin tambibe mai nai iki nai. Anma na durda sa luai tayo sa gurgin. Emidi anma la ito go eda ibiga nabir wisi. Ibiga teishoge, ibu nabir wisi alimak. Mala itoge gala anmar soibo anmar durdako etaisa. Amar durdako no clima waisoge. Wendi soge tiempo. Etaisa. Amaga soge ta clima soge di wedina ibagambali ardailegua akargumai que dailegu que ponika que budago. Soy malo. Dule warguen sogea kala nukki ardailegua de guso kalli ralina durganito si da wan gudago yeso que besaila unta wan gudago. Taisa amba imar nun maisule. Taisa amba yokor nun maisule amba imar nun maisule. Taisa wean ni an daisa dan sokuchi. Taisa no an guarda no ganga ulen da wan ante kabi ko pepa survali. Taisa dogan igual sisa ang ko pepa survali. Taisa de kitala dibiga wan listo. Anga dula wargan maganda ke di maganda das itolas unto anga sukar igual aje kala nukki begine itakko. Agi itolas unto clima de daisa binna dailegua ibagan na pitpali poni dailegua mergumai que dailegu que poni que sanar guno nikon. We clima yeso que daisa. Tiempo di na we de misquanai da lobare, we de misqua. Di winai na burwa dailegu irmai mai neguenai we de ardegini wale anmala wiskuega. Entonces anmala wiskuega la ibagan na pitpali be daimai be sa ergebe. Entonces girina durgan se begicha dibe girina durgan te obidalina dailegua igual de poni nada pitpali ardailegu kaina dailegua ka daile mamugo. Dailegua ka gaibit tibe igi dailegua ka owilole maowe. Taisa omergule mawe taisa adesso qua ebo accarito l'asunto taisa we anmar dina abari il buen pensar asunna sai taisa we amargala soina huerto y tú. Un ejemplo de la diferencia entre el tiempo y el clima. Mi país, nuevamente, Canadá, no se piensa como un país tropical. Panamá tiene un clima tropical. Canadá tiene un clima mucho más norteño.
Pero es muy posible en el mismo día que las condiciones, el tiempo en los dos países son lo mismo. Entonces puede haber un día en Canadá excepcionalmente caliente y húmedo. Eso es el tiempo para ese día. Pero el promedio a largo plazo hace que el clima de Canadá es muy diferente del clima de Panamá. Entonces esa diferencia, tiempo y clima, patrones a largo plazo y lo que está pasando en un momento, en un lugar específico, en un momento dado. Admar magito que kala ejemplo ya white solution taisa. Tula diso que magito lege ka. Taisa magito lege ka. Admar kawe admar wegi Panama taisa. Panama gi ne negue taisa. Admar ito po taisa. Admar banna durdas na buito negue taisa. Anne kamalo yeso ke taisa. Adi dai legua mergi na itukubali. Taisa adi na ne adi diopigwa. Degini wale sunna arrailegua negue duegi na iba yobi Canadá gine aliba galagwengi ne inaguye so tiempo y todo eso degini wale we iba galagwengi ne we Canadá gine ne aluet nagunoni kiti we ukiar we nagunoni suli arrailegua ibagan nada pupa boni dailegu mergumai pali arrailegua degine kunoni sunna targwen gunoni suni tole sun wegi deyo almar arguna mogan mucho ne Dios piguachi, ¿sabes? Además que quito dago, que quito que naga sega uele dago, boni no dago, ¿sabes? We ebo akar imasi tole sun. Aguen dia mis kwagwan, tiempo. Guen di climatina adaile gua iba kan nada pitpa boni mergumait pali adaile gu ke boni ke sanar ne guno tole sun do emi iba guna iba yo. Quito gua. Ahora, aquí en Panamá tiene la tarea de monitorear el clima y el tiempo de Panamá. La entidad nacional oficial se llama el Instituto Meteorológico e Hidrológico de Panamá. Es muy nuevo. Solamente se formó el año pasado. Anteriormente, la empresa hidroeléctrica ITESA tenía la tarea de mantener estaciones meteorológicas en el país. Ahora, ¿se acuerdan que dije que no puedo criticar el país? Aquí tengo. ITESA hizo un desastre. ITESA mantuvo las estaciones por obligaciones de su contrato, no porque querían hacerlo. Los datos de ITESA en su mayoría no sirven. De hecho, son peores que no sirven. Peor en mi consideración, y de muchos, peor de no tener información es tener información errónea, información incorrecta. Los datos de ITESA son tan malas que dan indicaciones completamente erróneas. Mucho mejor habría sido que nunca jamás se habían metido en el negocio, porque la información realmente es mala. Advierto a todos que simplemente no las usen. Por otro lado, entonces, pero el país reconoció el problema y crearon esta entidad independiente de INPA, y ahora INPA va a meter mano. Realmente he hablado con la directora y subdirectora, entienden el problema, entienden la importancia de recolectar información que realmente sirve. Esa es la nube de estaciones en papel. La realidad es que quizás 10% que están operando en este momento. Y ojalá en el futuro ya tengamos datos que realmente sirven lo que el país necesita. El segundo, y completamente del otro lado del mundo, son los datos de la Autoridad de Canal de Panamá. Ya mencioné que es el juego de datos, sobre todo precipitación de lluvia, mejor en toda la región. No he encontrado desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica y ningún lugar en Caribe que tienen datos tan buenos como tiene la ACP. Tiene datos de 143 años. ¿Y por qué eso es tan importante? Y voy a hablar más sobre eso en algunos minutos. Es sumamente importante tener muchos datos a través de muchos años, porque hay muchos fenómenos como el Niño.
como esos cambios que mostré que pasan a través de décadas, que si uno no tiene muchas décadas de información, es imposible comprender esos fenómenos. Y los datos de la ACP representan una olla para el país, para la región, para analizar patrones que simplemente no son posibles en cualquier otro lugar. Es la duración y la calidad de esos datos. Y la razón por qué tenemos esos datos es cuando llegaron los franceses en 1880, reconocieron en ese momento la importancia de entender la precipitación. Y los franceses desde el inicio instalaron equipos de primera clase. Los norteamericanos, cuando reemplazaron a los franceses, nuevamente instalaron nuevos equipos de punta. Y ahora que Panamá está en control, a pesar de las malas opiniones de muchas personas que no quieren que Panamá tuviera control, han excedido por creces el sistema de monitoreo en Cuenca de Canal. Nuevamente, todo equipo de punta. Entonces, tenemos esos datos de la ACP que realmente nos ayudan, más que cualquier otra cosa, a entender el clima de Panamá. Bella anmare migiri ito sunodoa ibiga nabir wis piami de Panamá que sí eso que Carlos Fukwe neko burgaje so que sabes el gobierno so neko burgaje so man ulane we Carlos city we dida leguna na ega igar maipali na imasi so que sabes de que igual igarde soget pali aluina suria so odu kunai tolle sunto sabes de eso con marasi anmara amidele adina anmara ami osuri eso que cagasi eso que dais tegini guarda luego galu baiti ayagi de kwalu le noni we galu miskinti na no ile manya gusito la sunto dais nuraina eso kwa wedina awesidina anmarga igar atisito la sunto dais no dai luego balami tegini guarda luego galu si varia eso que autoridad del canal hace peye al Bimar Valley ayaki kalu si eso que we kalu bur nue nabir sale burigar amisi eso que dais we gidaile kune inai we daile gua 1880 dais tikka sur francés mar nonigua arwedina francés smart daino nikit paria era bela daile gua abelege wilu maidakke dais wilu dakke ditole sundo wilu dakke da abelege eso que dais we amarga soña y wilub dak escuela que sundo ese que andar mimiga en escuela yo nada dak daisa ega nagudago ejercicio mala daisa trabajos mala wilub dak ga daisa iginada abali daile maida mimi daile gu iginada bule imar dur dai mai emorio eche bakkale eda eche bakkale bela daile gu sule mai due a bela birgagine ge daile gu ge bonole nai iginada daisa de bayobi we igar mala guma moye so que daisa dur daile mai tolle sundo daisa itogua. Pero la limitación de los datos de la ACP es que por supuesto solamente tienen estaciones en la cuenca del canal. Entonces esa es la limitación de esos datos. Los aeropuertos también tienen sus estaciones porque cada aeropuerto necesita saber cuáles son las condiciones del tiempo en el momento para permitir el movimiento de los aviones. Y el pobre Smithsonian también tiene su juego, tenemos 9 estaciones en diferentes lugares en el país. Cada estación que tenemos en el país, ahí también tenemos un equipo de monitoreo ambiental, que es mi proyecto. Y la razón por qué Smithsonian requiere esos datos es que los científicos estudian las plantas, los animales, y todo animal, todo organismo vive en un ambiente, y parte de ese ambiente son las condiciones meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos, y los científicos necesitan saber cuáles son las condiciones para poder entender cómo están operando los diferentes organismos, si hay cambios, si hay diferencias, cómo se puede relacionar eso con las condiciones del medio ambiente. ¿Señor?
대긴 이걸에 바나마 약기네. 어디 바나마 김배 안 맞춘 바이나. 소일에 소리 빼라 다이려고 남과나기 왜 다이시대. 바나마 같게 안 맞춘 바이나 거네. 바이 치바리에 속에 갈와. 아비온 말 다이려고 서울국 구아르말라. 둘레반 말 소이 말로 다이. 아비온 디 와이 속에. 서울국 구아르말라 다이려고 다이시디 돌레순도 나쇼칼리레 아이데 속칼리. 부르와바 다이려고 아이나 시모 속구 부르와바 다이려고 우쿠시 속구디나 आर्थिक अबिंदाइशी मोटो राइस लेकिन एक बार कालू दाइले को बात 21 बार ये सो गया वही स्मिथसोनियम ट्रॉपिकल न्यू ये सो गया राइस आया बालियानी अंसी ये सो गया वही की दाइले को अनारपासी ये देशों को आगा ला नाबिरान मार नुए विसी अमर दाइले को नबेगा इगारू इधर नहीं है आर दाइले को अनमर का कालू मार बुबू ये सो गया बिया दाइले को ए बुर पुले बुर नहीं बुर ए तारगुन गुनाई बुर बुर अमर दाइले को बुर नाबिर बुर ए विलुप दाइले के Daisa agi daile gua abindak kemalat anmar gat puye so gea a wisit pali anmar daile gu nabir daile gua igargan uye so ibigan mar wisku bidaye so gea daile gu immar durgan uni gudi di sikutula mar gudi di dia yak 15 bakale daile gua nek ued night pali daile gua ai bambuye so dais aba daile gua más ami buye so que dais aba daile ku turgubu gitto el asunto dais eso ko agala anmarwe bala mierda yeso que wisku egar yeso que igi daile gua amar nam guana daile gu selenai También monitoreamos condiciones en el mar y se acuerdan de mi presentación anterior. Dije que el Smithsonian es responsable de casi todo lo que sabemos sobre los mares de Panamá. En este momento y históricamente, Panamá, universidades, mi ambiente, ninguna otra entidad ha mantenido programas de monitoreo a largo plazo. Todos los estudios han sido puntuales en un sitio por algunos años, usualmente por un tesis de un estudiante, pero eso es todo que hace Panamá en los mares. Smithsonian lo hace para llenar el vacío de información porque tenemos muchos estudios en el mar y requerimos esa información. Entonces mi programa tiene en la Bahía de Panamá, tiene estudios, tenemos sensores en el área de Pocas, tenemos sensores cerca de Colón en la estación que se llama Galeta, y recientemente estamos estableciendo monitoreo en el área de Coiba. No tenemos nada en el área de Cunayala por razones históricas. Anteriormente Smithsonian sí tenía una estación y salimos y mudamos a Bocas y nunca hemos regresado a estudiar, por lo menos a largo plazo, en esta área. Medimos, okay, voy a hablar sobre lo que medimos luego. Smithsonian yakine anmala urwa urbi anmar daile gua wilup dai bu shuriya soke right anmar daile gua mubilli anmar daile gu nergu sibariya soke mubilli daile gu ur market mubilli daile gu sun market sensore se wai soke mubilli daile gua akar guet we daile gua anmar egi nue egi arbasi soke wege anarbanaya pada magi daile gua sukuntuman night ki andaile gua ngat sokwen si soke dais par sibari eso gea bokaski amba deyo eso ge daisa amar mubil ligi amar daile gua nergubu eso ge daisa amar daile gua sibari kolongi emis koibagine amar daile gua sokwen osis pari eso tegini gua daile gu pelati am pirmaji surmari eso gea ibala guna yargindina adi birga bargus eso ge yola birga bargus amar daile gu bar doi bu shuri eso ge idu daile gua namba kusmala ini guari daisa wedi bat igara karbari eso ge tegini gua daile gua Wilup Daket Abelevari eso que apela Nabir Nagasega Turdaile que Gari. Ahora, ¿cómo medimos esas condiciones? Básicamente hay dos maneras. Uno, lo correcto es gastando mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y lo otro es cualquier otro método. Nuevamente, peor de no tener información es tener información equivocada.
Hay muchos sensores de muchas clases, pero la brecha entre los sensores de calidad científico y no científico es bastante. Se puede comprar un equipo para medir la lluvia que me cuesta $25, o puedo gastar $1,000. ¿Y cuál de esos dos me va a dar los datos que realmente necesito con la precisión y certeza que necesito? Lo de $1,000. Y en el mar es aún peor, el gasto de tiempo y dinero para monitorear, porque el mar es un ambiente sumamente hostil para el equipo. La salinidad y el agua, los organismos quieren dañar todo que metemos en el agua. Entonces, nuevamente, solamente tienes dos opciones: preparar para gastar mucho dinero o tener información que luego no va a servir. Y tienen que pensar en largo plazo. De nada sirve tener un programa que dura solamente 5 años, porque eso es simplemente una ventana chiquito. Uno tiene que comprometerse a largo plazo. Y largo plazo son décadas y décadas para tener la información que necesitamos. 143 años de datos de lluvia de la ACP, y eso ni siquiera llega a ser suficiente para realmente lo que necesitamos. Si tuviera 2 o 3 veces más, sería muy feliz, pero contento con lo que tenemos. Pero tiene que ser sostenible, largo plazo, con los equipos que se requiere para tener la precisión y certeza. Y son dos conceptos diferentes. Precisión es la habilidad de decimales. Puedo llegar a medir temperatura de como 30.234. Eso sería mucha precisión. Pero certeza es otra. Certeza es qué tanto mis datos representan a la realidad. De nada sirve tener mucha precisión y los datos simplemente, estoy midiendo 33.456, pero la realidad es 38.456. Son muy precisos las mediciones, pero son muy inciertas. Entonces hay que tener precisión y certeza. Y eso es muy difícil hacer. Soipo unni ue anmaru iskubiele aligar mayeso que taisa nueche noega. So kwengi daile kumani oelega chunto. Adi dai immar daile ku tummakan daile kumani bipisur arbaile. Ali bigar so immar burmani bipidive buribi kon bur daile ku todo akwa. Mani tumma di we wis nabir sari eso que taisa. Eso kwa ewilu daket ni yeso que turbo ka kambegwan. Ewilu daket ni bar do milikwan garga guwa. Bitibur nuot pevin sa yeso. Milikwan garga guwa yeso. Eso ku nuot kwa mala naga se ise kan sia gwar bab kan so que dan mar daile ku I garami bidivele adi daile ku mar mani mier ke yeso. Gwendi daile ku binse nabir wadi ar daile ku mani mi pisokudi wadi daile ku binse nabir ku choshimoto. Pardaisa abaran mar degi taisa an mar sakwai dai gudi dinana. Macam abar kadi kabe. Lekin ni gua nai gudi moto. Nabi rio dai ledi moto tai. Aha, tai sere. Lekin ni gua ale se ve se. Adi nabe dakkele be sokali su. Aha, tai. Degi di tole sunto tai sa. Degi. We anebun malardina we di dai le wan marga nue ginelle gua nagase ga sekala an marga sogo surya so. Tai. We di dai le wan marga tikasur an marga la nosa aligar uye so ke tai. Eso kwa yer gangu yeso que daisa no kwa dai lugu bala milege bala mani pipisulite yeso que daisa arguendina no nagase ka sekala social balite yeso que daisa siga. Y mientras más preciso y más cierta son los sensores, más caros. Y el precio aumenta así. No es así, es así. Este lado de la ciencia, los precios pueden ser 10 veces más de unos que son medianos de precisión y certeza. Estas son aquí. Y van a ver qué tan caros son algunos de mis sensores. Okay. Sí. Entonces, el primero fue una estación terrestre. Estos son los sensores en el mar. El mundo de los sensores del mar ha cambiado completamente. Antes era simplemente un sensor en el agua
quizás conectado con una boya. Ahora, todo el mundo ha escuchado de los drones, de drones de aviones. Tenemos lo mismo en el mar. Se puede programar un dron como un torpedo, un submarino, y ese submarino puede andar por sí mismo en el agua por meses, colectando datos, de vez en cuando subiendo, mandando la información a un satélite que recibo en mi oficina 10,000 kilómetros de distancia y ver las condiciones en el mar. Entonces, pero esa curva, ellos están allá. Sensores como eso, ya estamos hablando de mínimo 200,000 hasta $1 millón. Pero han revolucionado nuestra capacidad de monitorear las condiciones en el mar. Mi programa no llega a eso. Estamos un poco más. Pero yo estoy pensando que usted... estamos hablando de la posibilidad de comprar uno de los más chiquitos para la bahía de Panamá. Pero eso es donde vamos. Y como los drones solamente tienen 10 años. Y yo he visto el desarrollo de los drones, de equipos de estudiantes, ahora son comerciales. Y eso solamente 10 años. Piensen en los celulares, hasta hace 20 años. ¿Y dónde estamos ahora? Eso es lo que está pasando con esta tecnología. Lo que vamos a tener en otros 10 o 20 años, ni siquiera yo puedo imaginar, y yo tengo una muy buena imaginación. 안 내려간 낫게 구해서 왜 내려간서 다이려고 반에 다이려고 안 티하고 안 다이려고 안 베르 보이 말이에서 왜 다이려고 안가 안 다이려고 내 다이디 말이에서 다이서 모빌 내기 다이서 엠베 닦겐 소게 아 다이려고 아구 쿠알레 니까 다이서 디우르발린 니까 다이려고 모빌 내기 나나에 니까 다이서 내서 구안 다이 말에서 대기니 관래 빈사 보이 말안 내 빈사 이서 바두 왜 말안 니 한번 잣듯어 한번 잣대 Degi no garan mar kabla ina yeso ke wese war makke. An nikku war mo go yeso ke tais. Emidian na satte go tais. We bela nikku sale adina nagaseka sekalagwa adi dailago an mala purwa urmari irmai mait di ur dailago wi mait mobil dailago ego sur mai mait adi dailago an mar wiskusari da dor de an marga namashun. Y por último, tenemos los satélites. Y esto es otra herramienta que ha ido desarrollando con el tiempo. Entre los de los Estados Unidos, los europeos, los japoneses y los chinos, ahora hay un juego de satélites monitoreando todas las condiciones imaginables en el planeta. Pueden medir el nivel del mar desde el espacio a una precisión de 1 milímetro. Pueden ver olas pasando en el mar desde el espacio. Pueden ver cualquier condición que ustedes pueden imaginar de calidad de agua y de condiciones en la tierra. Son increíbles para la cobertura. Su limitación es la resolución espacial y eso es clave para Panamá. Cuando mucho, es decir, miren un punto en un área a veces de 5 a 10 kilómetros cuadrados. Entonces, en esos 5 por 5 por 5 kilómetros tienen un punto. Pero ustedes saben cómo es aquí en Panamá. En 5 kilómetros por 5 kilómetros tenemos montañas, valles, tenemos todo un rango de ambientes, pero todo eso sacan un solo punto o un promedio de todo. Entonces es muy difícil conseguir información útil para un lugar específico en Panamá por su tamaño y la variabilidad que tenemos. Ya estuve involucrado en un estudio de uso de satélites para la lluvia. Y es eso, que los satélites no tienen la resolución en el espacio, puntos lo suficiente pequeños para captar la variabilidad que tenemos aquí en Panamá. Son buenos para condiciones generales, regionales, pero no son todavía, cada vez son mejores. Antes era un punto por 200 kilómetros, ahora estamos hablando de 5 por 10. Pues 5 por 10 todavía no es suficiente, necesitamos aún más. 나그래서 그 대기니 관래 수루 간디 아르긴디나 납사 간디 아르긴디나 납사 둘레 마르디
ardailegua bat nibali adidailegua ulutummagan nasi buye sogea ardaileguega neida kegarito lesundo eso kanar birgi pela dailena do daisa burwa uri irmai mai ti ur dailegu irmai mai mobilli night uga kase yeso daisa we ardailegu wedina nagase sale soget pali wedi sunna bega soye soge daisa wendi idu malatina wedina buru sokkudi unila dekko buru kwangine unila nekko burdanale ardailegu unila dailegu nabir daibu buye soge daisa deg agala anmar daye sogea niva dailegu miskwa ber nei mutikutive beribia ogate dai we maritole sunto daisa nakule nare maga sojo emide anmar yo anmar wese anmar warma shokkudina panamadina amba dailegu amba nuwe nagasega amba igar anmarga unya surie soge daisa nuwe nagasega ardailegu kegala wagi malat ardailegu nikumogar gebitola sunto daisa miska amba surgo shokkudi iguas dailegu anmarga la nui anmarga igar uina itola sunto itomargua. Por ejemplo, ningún satélite en este momento podría darme las condiciones de una de las islas de Cunayala. Sería demasiado pequeño. Lo que me podría dar es las condiciones del Golfo de Chiriquí. Eso sería la escala. Okay. Entonces, Smithsonian tiene dos programas de monitoreo en el mar. Tenemos un programa mucho más amplio de temperatura. Tenemos la única red de estaciones de largo plazo. Tenemos datos que van desde 1973. Entonces, nuevamente, me gustaría tener 143 años, pero tener 50 años ya nos permite empezar a mirar tendencias como el cambio climático en el mar. También tenemos otro programa de muchos más parámetros, pero en lugares muy específicos. Tenemos uno en la Bahía de Panamá, lo otro en el área de Bocas. En ese lugar estamos con un sensor midiendo como 20 diferentes características de calidad de agua, para realmente, y no solamente en la superficie, sino toda la columna de agua, para entender exactamente cuáles son las condiciones en todo el volumen de agua en esas zonas. Anmala ido anmarga soy sartaisa ni banaiti pipisu rokudina soile surie pela daileguan dice buru gan sepakar dainamu daile dai ane segiste di anga ne komur kwagangat nei night pe uye anga usa suri eso que ibela kwaguarda sitte eso que mata dai ibela pipisu dai sa emis kwa nergan nei la que gisundo dule benaga basiti be asuna dailemu dai kabara pipisu dai aha anei na bari dai aha beda karbal dei sokua anmala agala kalumar bubuye soke dai sa anma when na egatkina sul mai si demi gamar digine anmar sul mai di dakke dai sa di adailagu nagase ka betur dakke gala gaskin negwa unni kai be takke dailagu wirgu mai pali wirsu adailagu ai desi nagase ka be dailagu be burdierge be nagase ka be dur dakke ga do ibiga dailagu di ardailagu en ardegi nada dai se gondi askin nebi amar amba amina isogele amba sekalagua almar dailagu igar amios kurto dai se eso kanmar naginana yesoge dai sa amar dailagu we igar gi almar arbana ye dai se Smithsonian bueno amar ga soy todo. Pues aquí en Bahía de Panamá tenemos 7 sitios. Cada semana alguien de mi grupo va en un barco, va a cada sitio, manda un sensor en el agua hasta el fondo y medimos las condiciones del agua en cada uno de esos puntos. Y luego con esa información podemos estimar qué está pasando en toda la bahía. También esto es lo que se llama Amador, que es un punto que sale en el sur de la ciudad de Panamá. También ahí está mi oficina en estas islas y tenemos un programa entre las islas. Ok, los equipos terrestres. Cada sitio es diferente. Cada sitio depende en las condiciones de ese lugar. Y mi programa es un poco diferente de, por ejemplo, lo que hace INPA. INPA y la Autoridad de Canal. Ellos quieren medir
las condiciones del área. Ellos quieren medir las condiciones meteorológicas. Entonces ellos quieren saber en un área de varios kilómetros cuáles son las condiciones en generales. Los científicos no quieren eso, porque ellos estudian organismos que viven en un lugar muy específico y ellos quieren saber cuáles son las condiciones en ese lugar muy específico. Entonces muchos de mis datos no sirven para los programas de la ACP y para INPA, porque mis condiciones son muy locales y no sirven para condiciones meteorológicas, con la excepción de la lluvia y la luz, porque lluvia y luz no importa dónde uno lo mide, es lluvia y luz, pero por ejemplo temperatura, humedad, viento, todas esas condiciones son muy específicos del sitio y tengo que adaptar la construcción de la estación para medir esas condiciones en ese lugar específico. En la Isabel, Colorado, que fue nuestro primer sitio, este año estamos celebrando el centenario de investigaciones en la isla y fue el primer sitio donde tenemos un programa de monitoreo que empezó en 1972. Y lo que más les interesa a los científicos es el bosque. Y el bosque tiene una estructura, no es simplemente un plano, no es simplemente un canopé, tiene toda una columna de condiciones desde el canopé hasta el piso. Lo que hicimos fue construir una torre, un andamio de 48 metros y a cada diferentes niveles tenemos sensores para medir las condiciones a esos diferentes niveles, porque diferentes organismos viven en diferentes alturas, experimentan en diferentes condiciones. Y esto es viendo desde arriba hacia abajo. Entonces, un transecto, igual que en Aragua, que tengo un transecto en Aragua, esto es un transecto a través del bosque. Y estos aquí son los sensores. Hay sensores en 4 diferentes niveles. También en la misma isla tenemos una estación completamente diferente. Es un área muy abierto, que muy poco parece como un bosque. Pero la razón que tenemos en lo que llamamos el claro, una de las dinámicas del bosque es la caída de los árboles. Cuando un árbol madre cae, uno de esos grandes cae, lleva 3 o 4 otros árboles consigo, abre un claro. Y tienen condiciones muy diferentes, mucho más secos, más calientes, menos humedad. Entonces este sitio es para simular un claro en el bosque para que los científicos puedan estimar las condiciones. Muy importante en esos claros porque cuando cae y abre uno de esos claros, toda una serie de árboles que han estado esperando su oportunidad nacen en esos claros y pueden crecer metros en pocos años, pero por las condiciones muy específicas que se encuentran en los claros. ¿Sí? 소개야 안가디 아르다이레고와 시과 스위스 아까리에 소개다 있어. 근데 뒷가르기 속구디나 안디 운이라이레고 안다이시에 운이라 네쇼권 다이서 네쿠나이 다이서 네르간 이 이gar ni muy tolos juntos daisa nergan nikada 아다이레고 아발 알아사핀 오요게 gemni valida nikavgin dakke gemni valida 베다이레고와 베네코불 오요게 아디 알리바바께 순 아네 다일레이 안가 솔마라 다이서 gemni valida 아다이레고와 이거 네 다이마사이 다이서 야 어디 아다이레고와 비바우레 나이 순도 안마리가시 마르마기토 그리가 다이서 데요 muy toles juntos daisa 데소과 Bulalettina, Nekoburgatina, daisa Panamagatina, adi abesit, adailegu di sogega, di danikki, daisa burwa urdanikki, daisa anmarti doi degi bisa di suriya soge. Alamar adaisimo, anmarti burdaisi ya nek kwaimai, nek kudanikki, daisa ardailegu agabetaia, abardailegu mattu, ardailegu nanai, alua duima, gua duima ye soima, daisa sensores ya ledi soge, ewadu, daisa iya alitosi. Daisa, abar dailegu niba kwasar na na idea wadu, abar mattu sur na na. Alibi gala, be sapursi be doide di be igi mobilig
bedailegu be burdider bedoide yo adailegu sapurki doile mo yeso immar durgam bukwadi burwau dailegu irmai maitti yoppina dailegu nadam suli abar dailegu mattukwa abar dailegu imbagine abar mattusu eso kwa ewa do imara gala ada akalakar nanaye anmargala soido nue barbala amiegari. Algo muy importante para los científicos es entender el movimiento de agua. El agua entra como lluvia, pero sale en diferentes maneras. Sale principalmente por la evaporación de los árboles, pero también sale por las quebradas y algo sale por la misma tierra. La manera de calcular lo que se llama el balance hídrico es estimar todos esos diferentes componentes. Sabemos cuánto llueve, tenemos equipo para eso. Podemos estimar cuánto está evaporando, pero necesitamos captar la cantidad de agua pasando por las quebradas. Y lo que nosotros hacemos, y también la autoridad de canal, construyen esas represas, pero tienen características muy especiales. Su nombre en español y inglés es weir. En weir es una represa con una boca, la boca puede ser como un V, puede ser como un rectángulo. Pero la idea es que deja pasar el agua en una parte restringida. Si mido el nivel allí del agua en el pozo, puedo calcular la cantidad de agua que está pasando. Entonces puedo estimar cuántos metros cúbicos de agua está pasando por mi quebrada cada día, midiendo la altura allí. Y eso me da el balance hídrico, cantidad de agua entrando y saliendo. Y eso es sumamente importante porque si el balance es negativo, el suelo va a estar secándose. Si es positivo, el suelo se está unificando. Y necesitamos monitorear eso. Naver sogia di anmar wisia ardailegu di regua ardailegu anmar sega ardailegu nonitae. Degini guale nader dina adikwa yeso abar pupurma yeso pupurma ardailegu aina yeso ke daise. Abar dailegu dian siligam badailegu surma ido yeso. Daise digan mar surma nai daise. Ardaiso kwa nuera dailegu palamiegala amar dailegu ni yeso ke mergiba edi alegakaba bisa tanti wichu soku ang tutusun diki soisa weird weird. No hay buena palabra ni en español. Todo el mundo en español dice lo mismo, weird. Emiski naber dailegua agala di adailegua di gamu meslealile daisa di warba dailegua odulogen daisa kwallu diba lailegua odulole sokalile di warbali ardailegua ega mesle yeso ge we obdak para poco naber dailegua di ardailegu sur makkegari yeso ge weba dailegua dailege gari yeso ge wirgue wir sweet tolle sunto ba kwandi so ge pule dailegua wirgue daisa aga wir sogi tolle sunto daisa when wargo nan soy mosunda daisa porque nosotros decimos wir para ver la profundidad del agua del nivel del agua wir de eso que dailegu aba dailegu anmar wistaisi eso que daisa igi dailegu nada weo dailegu anmar agala ega mechi eso que wilu saega itokwa. La estación más sencilla que tenemos es Fortuna, es más reciente. No hay mucho que decir, pero los científicos no necesitan mucha información. Mi estación es mucho más sencilla que la demás. Cada estación es una reflexión de lo que los científicos necesitan. Yo no hago nada que no ayuda a programas científicos de Smithsonian. No hay ninguna razón medir algo si nadie va a usar información. Y por cierto, si un científico necesita información, me van a dejar saber que debo estar monitoreando ese nuevo parámetro. Pero cada estación refleja las condiciones y las necesidades científicas. Esto es una de 2 grúas de construcción que usamos en la ciencia. Y fue aquí en Panamá, con el Smithsonian, que por primera vez han usado grúas de construcción
para la ciencia del bosque. Lo que quieren hacer los científicos es llegar alto en el canopé y estudiar las plantas, las hojas, los animales allí en el canopé. El problema es difícil llegar allí arriba. Lo que intentaron primero fue usar equipo de escalar, sogas, y uno tiene que ser muy joven y aceptar que solamente se puede llegar a pocos árboles y nunca al final de las ramas. Hace como 25 años los franceses intentaron usar globos. Usaron un globo con una plataforma y lo asentaron encima del bosque y funcionó, pero tenía limitación que era un área muy limitado y el mismo peso de la plataforma cambió el canopé, aplastó el canopé. En 1993, ¿se acuerdan? La economía de Panamá todavía estaba desplomada completamente. Se podría comprar una grúa para 25 centavos y recibir cambio. Y era así, que habían tantos grúas que nadie las quería. Entonces un científico pensó, ok, vamos a intentar eso, solamente 6 meses. Y funcionó tan bien que hasta el día de hoy, bueno, de hecho hace 2 años cambiamos esa grúa para una más nueva. Y 4 años después, esto fue en el Parque Metropolitano, cerca de la ciudad de Panamá. Y 5 años después de poner esto, pusimos uno en el Parque San Lorenzo, cerca de Colón. Y tengo, como es una estación biológica, tengo que poner mis sensores en esas grúas. Y es realmente revolucionario el uso de esas grúas, porque con el conductor de la grúa, que son tan hábiles y entienden cómo funcionan los científicos, pueden regresar hasta la misma hoja del mismo árbol, una vez tras otro, para medir la longitud de vida de esa misma hoja, cosa imposible con cualquier otro método. Anmar igar amina sokudina igi nabir dailegu sapur bali tula bukwat ardailegu kukwar bukwat sapi walagam bukwat naigana ardailegu tutumarna na de achuna na de pela gagan se bakar ardailegu ki dur dailebi sokudi anmar amina yeso igi nabir ardailegu anmar pela nagase ar warmashale de eso cuanmala emis Parque Metropolitano gine amar daile ku weo guichise so gele barda keda we guruat kuchi di mat summa nei so mele ali le we buleke ardaile ku abuar di le ali daisa wai buar sunna daisa dule gachu daisa wai buar di le ali wa gusor mar di le ali we ale bule si daisa daile ku anmar ebu chunye so ge debe un daile ku aliguen alebun mar kala gwen sur imaridu alebule nai kuje so ge daile ku globo ebule spari te gunnu yan marti so ge daisa ayakisi ardaile ku daile si do daile ku sappi egagan napituku nai chebaka de gini guarda daile ku akar gut taye so ge daisa nuamba nagase igaru isuri eso deso ku we bulet kudina adi daile ku daile no ni so ge we daile ku soget pali sekkala sale nabar daile ku igar anmar ka ukke deso ku anmar emi pirka bogushi so ge we anmar daile ku anmare alebunai de gini guarda daile ku anmar bait osis pari so ge San Lorenzo ge Colón anmar guapit anmar daile ku wegi anmar daile ku osis pari so ge nuwa daile ku nagase ga sapur gi daile ku tur daile ke gari so ge ekagan napit tukku gi nanai duka kaseye anmar gala soito. ¿No han intentado usar animales como monos para que lleguen más allá? Daría lo que usan también son bombos, que lanzando con una soga, pero da lo mismo, que cuesta mucho tiempo y solamente se puede llegar a un solo árbol durante un día, cuando mucho, y requiere mucho esfuerzo. Esto nos permite alcanzar árboles en, creo que son 5 hectáreas cuadrados, entonces es mucho más eficiente. Pero todavía hay los que usan ese sistema de escalar porque solamente les interesa árboles específicos o árboles donde no hay una grúa. Los monos están esperando entonces. Sí.
No creo que el permiso de mi ambiente nos permitiría eso. Entonces, esta es la grúa de San Lorenzo. La vista es espectacular. Uno está encima del bosque, ven los iguanas, monotitis, realmente es increíble. Y subiendo la canasta. Uno está en la canasta y sube con un elevador. Y uno pasa por todos los bosques, así, hasta el quinto piso. Esta es la estación de Bocas. Bocas es una estación marina. Entonces, los científicos marinos no quieren una estación terrestre porque no están estudiando los árboles, están estudiando el mar. Tenemos una plataforma encima del mar midiendo las condiciones en ese lugar específico donde están los organismos que estudian los científicos. Además, tenemos equipos para monitorear. Mencioné que hay 2 estaciones para medir nivel de mar. Esta es la segunda. 어디 덴마르군 닥터이 있다. 리바나이. 모빌리가. Y uno de los últimos en Punta Culebra, en Ciudad de Panamá, cerca de mi oficina, tenemos otro muy sencillo, simplemente una torre de 25 metros. Galeta, otra estación marina, entonces allí en el muelle, muy lejos, encima del mar, normalmente midiendo las condiciones del mar. Y Galeta es otro sitio, sensores, no se ve muy bien con la luz aquí. Golfo de Panamá, ya hablé. Duplicación de dispositivos. Ok. El monitoreo marítimo es sumamente difícil. El costo de una de esas estaciones terrestres que mostré, alrededor de $25,000. Más otros $5,000 por año para mantenerlo. Ese sensor cuesta $28,000. Solamente ese sensor. Y he perdido 2 hasta la fecha. Uno, el problema que tenemos nosotros y que tiene cualquier científico en la región es cómo poner un sensor en el agua y esperar que esté allí en el futuro. En Panamá, por la cultura que tenemos, se roban de todo. Y se roban simplemente por curiosidad. El problema con esos sensores es solamente hay quizás 5 personas en el país que usan esos sensores. Todos nos conocemos. Entonces nadie va a ir vendiendo un sensor robado porque van a llamar que, oye Steve, tú dijiste que perdiste un sensor. Ya sé dónde está. Entonces no lo pueden vender. Lo roban simplemente por maldad o por curiosidad. Tenemos sensores chiquitos que metemos debajo de rocas y no los encontramos porque algún buzo no lo encontró. Entonces es un problema. Entonces decimos, ok, vamos a poner un sensor en el fondo a 30 metros debajo del nivel de los buzos normales con una base de concreto de ese tamaño. Pesaba como 200 kilos, bien armado. Duró 4 meses. Un barco de pesca de arrastre ilegal se lo llevó. $28,000. Lo otro fue un asistente que no hizo un nudo. No lo hizo bien en su evaluación. Okay. Pero ese es el problema. Y el tiempo también. Yo estimo para colectar una observación me cuesta 100 veces más dinero y 20 veces más tiempo. Porque para sacar los datos en esa jornada, necesito alquilar un bote por un día, 2 asistentes, y van durante todo el día para recolectar algunos miles de observaciones. Mientras tanto, una estación terrestre me va a estar colectando en el mismo tiempo quizás 20,000 observaciones. Son muy caros y se dañan, se requieren mantenimiento y calibración.
los sensores terrestres tengo que darle mantenimiento quizás una vez cada año. Esos sensores tengo que hacerlo cada vez que lo meto en el agua. Entonces, todo insumos, tiempo, es muy, muy difícil sacar información de calidad en el mar. Y también sacamos muestras del mismo agua y hacemos análisis en el laboratorio. Eso es para el único estudio de acidificación del mar. El mar como consecuencia del cambio climático se están poniendo más ácido. Y es normalmente muy difícil medir acidificación. Muchos piensan, hay un parámetro que se llama pH. Todo el mundo habla de pH del agua. pH es solamente un componente que es muy sencillo, pero todos los otros componentes se requiere un laboratorio que vale $10,000 en equipos y una persona trabajando todo un día haciendo los análisis. Sí, ¿y hay otra entidad estudiando esos datos en el mar? No hay nadie en Panamá tiene programa de monitoreo a largo plazo, nivel nacional a largo plazo. Simplemente no existe. Algunas universidades tienen equipos nuevos, pero normalmente son lugares específicos, por temporadas cortas, usualmente un tesis. CENACYT, que es la entidad de financiamiento científico para Panamá, parte de sus reglamentos excluye cualquier programa de monitoreo a largo plazo. Está excluido. Entonces, no hay mecanismo en el país de mantener, sostener un programa. No hay ni siquiera en las universidades un departamento de oceanografía, ni una sola en el país. Hay un MEP, Universidad Marítima Internacional de Panamá, que se supone que está dedicado a asuntos del mar, no tiene un programa de oceanografía. Nadie. Tommy Guardia, eso es geografía. Lo más apropiado sería costas y mares de mi ambiente. No tienen interés. Mi ambiente parece ser mucho más interesado en implementar los reglamentos. Pero de haber dicho eso, estuve hace 2 semanas en un taller por costas y mares y están trabajando en una nueva norma de monitoreo de calidad de agua. Entonces, aunque no ha existido, están pensando en hacerlo. Ojalá. Estos son los parámetros, caudal y sitios donde lo monitoreamos. Humedad relativa, humedad de suelo, lluvia, nivel de mar, presión atmosférica, presión solar, temperatura de aire y de mar, viento y temperatura, oxígeno, acidez, visibilidad, clorofil en el mar. Esos son los parámetros principales que monitoreamos nosotros. No en todos, algunos son universales, donde digo todos, otros son específicos de sitios específicos. Los sensores, temperatura de aire y de humedad, es un solo sensor. Se ve como un palito de este tamaño blanco y lo de afuera es un escudo. Eso es para proteger el sensor contra la lluvia y contra la luz y viento, porque quiero monitorear las condiciones en la sombra, porque si está en el sol va a calentar y me va a dar valores mucho por encima de realmente es. Necesito un sitio ventilado, pero protegido contra lluvia y el sol. Por eso los escudos. Anteriormente, para temperatura, eso era el equipo, termómetros. Pero hasta con los termómetros hay diferencia. Lo de la izquierda es uno de uno barato que usamos al inicio, que costaba $50. Pero a la derecha es otro que se usa todavía profesionalmente para calibración. Y esos termómetros pueden costar $300, $400, porque son mucho más precisos y mucho más ciertas. ¿Tú crees que necesitamos traducir estos o no? Son aparatos. Sí, son aparatos.
Humedad relativas, la manera tradicional es de la izquierda, se llama un psicrómetro. Tiene dos termómetros, uno seco y otro húmedo. Y la razón por que hay dos es que se sabe que la diferencia en temperatura entre un termómetro seco y uno húmedo está relacionada con la humedad. Si la humedad está a 100%, no hay evaporación. Mientras más evaporación, ustedes saben, cada vez que salen del agua y se sienten un poco frío, esa evaporación del agua es enfríe. Entonces, mientras más evaporación, más baja la temperatura va a ser en el termómetro húmedo. Y mientras más baja la humedad relativa, más evaporación. Entonces, se moja uno y se le da vueltas así, se lee la diferencia en una tabla y se puede calcular la humedad relativa. Esa es la manera original, tradicional. Ahora, ese mismo sensor electrónico. Precipitación. Nuevamente, el pluviómetro manual. Hay los muy baratos plásticos que se debe evitar a todo costo porque cualquier plástico está expuesto en el sol, porque tiene que estar expuesto para recibir la lluvia, pero inmediatamente va a haber evaporación. Entonces dan valores muy por debajo de lo real. El sensor, el pluviómetro de nivel de meteorología cuesta $500, da una precisión muy fina y hasta el día de hoy lo sigo usando, aunque tengo sensores como la derecha para reemplazarlo. Y la razón por que sigo usando el manual donde tengo un asistente que lo puede leer es que los manuales siguen leyendo con mayor certeza que los electrones, aunque es un sensor de punta correctamente calibrado, por algún motivo que nadie me ha podido explicar, los electrónicos siguen subestimando la precipitación. Pero me da la información todos los días hasta la precisión de cada minuto, si quiero. Entonces me da información, aunque no tan exacta como quisiera, pero la proporción de la lluvia es lo que más necesito y puedo ajustarlo usando la información de los manuales. Y esto tiene un nombre, le va a encantar esto. Hasta en español lo llamamos tipping. Tipping es oscilar de un lado a otro. Y lo que pasa es, la lluvia entra en un embudo arriba, llega a llenar esta copa. Cuando está lleno, se gira. Es un evento, sé exactamente cuál es el volumen de eso. Entonces va haciendo clic, 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 y cada uno de esos es cierta cantidad de lluvia. Y esa oscilación en inglés se llama tipping, de oscilar de un lado al otro. Y todo el mundo en el Smithsonian, hasta la ACP, lo llaman tipping, por ese sentido, porque hay que usar como 5 palabras en español para dar lo mismo. Entonces, así funciona, simplemente va contando la cantidad de lluvia. Hay otros métodos que miden el peso. Hay equipos muy sofisticados que pueden medir hasta el tamaño de las gotas individuales, porque es algo importante para estudios de agricultura y erosión. ¿Cuál es el tamaño y la velocidad de las mismas gotas? Y hay equipos para eso. Evapotranspiración, la cantidad de agua evaporada por los árboles, es difícil, porque no se puede preguntar a un árbol cuánto agua está saliendo de sus hojas, tenemos que estimarlo. Y el mejor equipo que hemos encontrado son estos, son tubos de plástico con una cabeza de cerámica y una tela que se llama Gore-Tex, es una tela transparente para el movimiento de agua. Entonces llenamos el tanque y mientras más evapora, más bajo el nivel de agua y simplemente medimos la diferencia entre el nivel. Pero eso es lo mejor que hemos encontrado, ese sistema manual. Viento, también hay muchas maneras de medir el viento.
Los sensores se llaman anemómetros y esto es el sistema que usamos nosotros. Tiene una colita y una aspa. Mientras más fuerte el viento, más va a girar la aspa y la dirección simplemente es la dirección de la cola. Pueden separar las dos funciones, pueden tener las copas por separado de la cola. También si uno necesita una alta precisión y certeza, se puede usar esto. Eso usa ondas de sonido, se llama un anemómetro sónico. Y tiene la precisión de está mandando sonido aquí, y eso es un micrófono. Y el sonido requiere cierto tiempo para ir desde aquí hasta allá. Mientras más rápido el viento, más tiempo, aunque estamos hablando de microsegundos, tiene la capacidad de medir diferencias de microsegundos en la llegada del sonido de un lado a otro. Y cada uno va a medir algo diferente, depende de la dirección del viento. Son equipos muy costosos, hasta $5,000 o más, pero dan información que no es posible con el otro equipo. Porque eso da hasta 3 dimensiones, hasta dirección del viento hacia arriba. Yo he visto al abuelo pescando mar afuera y buscaba la dirección para tirar ancla, ¿no? Entonces usaba saliva y lo ponía así, ¿ves? Hasta ahí, ¿ves? Tirar ancla. Eso se llama metro manual. Radiación solar es la cantidad de luz que está cayendo. Y hay diferentes clases de luz. Uno ve al sol y piensa que el sol es el sol, la luz es la luz. Pero tiene diferentes características. Las plantas, por ejemplo, no usan toda la luz. La razón por que las plantas se ven verde es que no usan la luz verde. La luz verde es lo que les sobra y botan fuera. Ellos absorben los rayos antes de verde en el espectro. Entonces hay sensores especiales solamente para medir las mismas ondas de la luz que absorben las plantas. Hay otros que miden todo el rango. Hay sensores que miden la luz ultravioleta. Entonces cada sensor es diferente, depende en el uso que se da. Quizás entre la lluvia y la luz son los dos parámetros de mayor importancia para los científicos. Podemos perder cualquier otro parámetro, pero no podemos perder lluvia ni la luz, porque son realmente que mandan en cualquier ecosistema. Presión atmosférica, eso es muy sencillo, es simplemente un aparato con un tubo abierto y hay un mecanismo adentro que mide la presión que está ejercitando el aire contra ese sensor. Nivel de mar, eso ha cambiado muchísimo. Antes era un pozo con una flota, una boya que subía y bajaba con el nivel y se registraba en ese papel. Yo tuve personalmente de digitalizar más de 3 kilómetros de ese papel, haciendo para tener esa información, porque la línea no me sirve, tengo que convertirlo a información. 3 kilómetros de papel haciendo... Ahora uso el mismo equipo que uso para medir nivel del mar. Es un radar. Y el radar manda un señal de radio, llega al espejo de agua y regresa. Y el sensor cuenta el tiempo, normalmente microsegundos, y puede medir con precisión de 1 milímetro. Imagínense cuánto tiempo se requiere para pasar 1 milímetro, una onda electrónica. Esa es la precisión de esos equipos. Humedad de suelo. Lo tradicional es sacar núcleos de tierra, medir los húmedos, después secarlos y calcular la cantidad de agua. Ahora estamos experimentando con equipos electrónicos que hacen lo mismo, mucho más fácil. Estos son los sensores
para el mar que estamos usando, cada sensor tiene dos componentes, o cada sistema de medición tiene dos partes. Tiene el mismo sensor, como esto y estos, pero también necesita una computadora. Y esa computadora tiene registrador de datos, en inglés data logger, un registrador que registra la información colectada por el mismo sensor, lo registra adentro en una memoria y de allí hay que sacarlo. Entonces, todos los sensores anteriores, cada uno de esos está conectado con una computadora especial. Esa computadora dice al sensor con qué frecuencia debe medir, cómo lo debe medir. Toda la información se conecta a esa computadora y luego con la mayoría de las estaciones me manda a mi oficina en tiempo real. Yo puedo ver qué está pasando en Bocas desde mi oficina. De hecho, cualquiera de ustedes en este momento con su celular puede acceder a mi sitio web y ver las condiciones en Bocas, en la ciudad de Panamá, en Galeta. Y voy a mostrar el sitio web. Pero esa es la tecnología que tenemos ahora, que toda esa información podemos ver en tiempo real. Esto es el mismo sensor nivel de mar en la estación, la plataforma en Bocas. Es ese brazo allí, eso es el mismo sensor de radar. Es profundo, ¿no? El agua. No, es solamente nivel. Sabemos cuál es el nivel de la plataforma y eso tenemos que medir una vez por año porque nuevamente Bocas está subiendo y bajando, es casi respirando, la tierra sube y baja y eso cambia el nivel de mar al respecto de la plataforma porque si el fondo del mar está bajando, eso va a causar que también la torre baje y el nivel va a aparentar subiendo. Entonces tenemos que medir con mucha precisión cuál es el nivel de la plataforma y después medimos la distancia entre el agua y el sensor, hacemos el ajuste y ya tenemos el nivel de mar real. Es complicado. Hasta podemos medir no solamente la subida y baja, pero el movimiento de izquierda, de norte, sur, este, oeste de la plataforma, porque no solamente están subiendo y bajando las placas del continente, estamos desplazando y hemos visto un desplazamiento de casi 2 metros en los 50 años que tenemos datos ahí, porque la Tierra está moviendo. Nivel de mar, esta es la estación en Porvenir. La estación es de la Universidad de Hawái, pero ustedes la... Prestamos ayuda en la instalación y mantenimiento. Ahí está el gráfico nuevamente mostrando el aumento que hemos visto. Los satélites nos ayudan mucho. ¿Y cómo funcionan los satélites? Ellos tienen sensores y ellos vienen la luz. Pero se acuerdan que dije que la luz tiene diferentes calidades. Esos satélites lo pueden dividir en tantas diferentes maneras que ellos pueden saber cuánta clorofilo, cuál es la salinidad, cuál es la altura del mar, si hay un incendio, si los bosques están felices o dañados. Todo eso es información dentro de la calidad de luz que están midiendo. Y han estado trabajando en esa tecnología desde hace 40 años. Los militares siempre están en la vanguardia, porque a los militares son ellos que realmente importa saber qué está ocurriendo en la Tierra. Y la tecnología creada por los militares llega al dominio público, a los científicos, que usualmente 10 o 20 años después. Entonces, ¿quién sabe qué pueden hacer los chinos y los norteamericanos ahora con sus satélites? Pero ahora lo que podemos hacer con los satélites científicos realmente es una maravilla. Esto es un ejemplo del valor de los satélites para nosotros. Una de la información que se ve aquí es temperatura de las nubes.
las manchas de amarillo a rojo son nubes. Mientras más frío la nube, la superficie de la nube, más intenso el color. Mientras más alta la nube, más frío la parte más arriba. Mientras más arriba la tormenta, más grande e intensa la tormenta. Entonces, eso es una indicación de dónde está lloviendo, dónde hay tormentas. Ok, son zonas de convección de las nubes. Es información sumamente útil. Yo lo uso, esto es un sitio de Catalá que se va a servir y voy a mostrar el sitio web. Pero si quieren saber qué está pasando en el tiempo para los próximos 2 o 3 días, eso es el sitio, porque esta información me permite estimar las condiciones durante los próximos 2 o 3 años, porque a esta escala el movimiento es muy lento y se puede venir, por ejemplo, las olas tropicales o las tormentas tropicales. Toda esta información aparece en esta imagen satélite. Yo creo que eso sería bueno traducir, ¿no? Sí. Anmala, wedina, wedaisidi, we bergable we mudir bimakar, purwa urir mai. Taisa, di urir mai. Taisa, arwegine, agala, alebule nasunda, ewilu daimala sunto. Taisa, we takkega. Sana raile guan margi, wida go, taisa, igine inara pi, taisa, nei dargon gumai, pinna raile guan libagan selemait pali, wedaile guan mar. Turda kegala, we belan marga we margu samalat oyonai, taisa. Ne mubili ne wilu dakkedi, taisa ne adaile gua dadur sebak, taisa dadulu kurwa ulu, taisa pela adaile gua wilu adaile nai, taisa. Pela imar durgan adaile gua irmai bukwat turgu bukwat pela adaile gua asebakan adaile gua How it represents the temperature of the clouds, higher the clouds, the cooler they are. Quick about that. But what that means, will it reach? It's rain. That's what I said. Yeah. So is that enough? That's enough. Aquí, por ejemplo, otra que se puede ver. Esto fue una imagen durante la temporada de lluvias. Esto fue hace como 6 días, 5 de mayo. ¿Cómo sé que es temporada de lluvias? Aquí está la zona de convergencia intertropical. Ya está al norte de nosotros. Esta es una zona de Colombia, que esta es una de las zonas más lluviosas en todo el mundo. Panamá, número 5 en términos de lluvia. Colombia, número 1. Colombia es el país más lluvioso en el mundo. Y es por esto que siempre está lloviendo ahí en Colombia, en esa parte. Y esto es simplemente extensiones de la zona de convergencia. A veces todo está iluminado porque hay mucha actividad, a veces no. Pero eso me dice qué actividad hay en la zona. Y eso cambia día a día, pero no tan rápidamente, por ejemplo, que el radar que les voy a mostrar que cambia minuto a minuto. Amerika so que taisa, no cuan maralito que ga. Y tu Amerika oyosada, aligar maya taisa. Adaile gua epurwa panna adaile guan margi nada. Taisa. Igar ginaile soile que taisa di arwida goya taisa. Aweyo banmar balami se so que emi daile gua we ni nai. Mariawi ni gi amar nai taisa. Yawi ni ali battargi ne di wisa. We amar taisa yeso que taisa. Igar mai kine adaile gua yo le noni gua amar arwisku se di dumat arwiyo taisa. Weyo banmar balami buye so que taisa. Eso kwa anmala wegi malat anmar nasi sulile ari daile gua anmar nuwe anmar wisku chulir que taisa. Migindina we anmar ga soy naite soy su itogua. Esta es otra clase de información, otro satélite. En vez de temperatura de nubes, esto es temperatura del mar. Y no específicamente a la temperatura, sino la diferencia en temperatura entre el promedio y el actual. Mientras más caliente se pone el color, más caliente sobre el normal está la temperatura. Hay zonas de azul. Esas son temperaturas por debajo del promedio. Y se ve, esto es tomado del año pasado, esto es el Niño. Esta enorme lengua de agua caliente, este es el fenómeno del Niño,
Y todo esto está mucho por encima del promedio. Y esto es lo que se ha estado observando, una anomalía de temperaturas en el Atlántico jamás visto en el pasado. En los eventos del Niño normalmente no afectan la temperatura en el Caribe. Lo que está pasando en el Caribe es independiente. Solamente ocurrieron a la vez. Nunca se ha visto esa combinación antes y está causando efectos que simplemente no entendemos. Pero esa es la temperatura del mar. Eso nos indica cuánto por encima del promedio. Y lo alarmante, lo que vamos a ver en mi última charla es, viendo ahora el planeta, casi todo el planeta, todos los océanos del planeta, ahora están en este color. Que estamos encima del promedio casi a nivel global. 무빌리 안마르갈라 소이시에서 게다이사 소이시 톨레손도 이기 다이레구아 네이나이 다이사 알고네 아다이레구아 에이가르마이 안베 소샤마라 다이사 안마르가이도 소이사 이가르마이 다이사 소나 ¿cómo que se llama? Zona de convergencia. Zona de convergencia. We aligarmait kandisa nasunna. Wegi adailagua obitedive adailagu di we are dai tolasunna. Tesu kuwegi anmardai jedive anmardai nyaita neguet adailagua bela adailagua neguet tolative di dailagu noni dai. Dai anmar bela de oso gumogat. Imar kuwegi malachuli alini guatai. Togo. Ahora voy a reenfatizar la importancia del monitoreo a largo plazo. Cuando se inicia un programa de monitoreo, es esencial de tener la idea de sostenibilidad a largo plazo. De nada servirá medir por poco tiempo, a menos que la pregunta sea muy específica para un lugar en un momento, pero eso es tiempo, no el clima. Si queremos entender el clima, tenemos que monitorear el clima por mucho tiempo, décadas mínimo, si no es permanente, siglos. Y la razón es que eventos suelen ocurrir con baja frecuencia. Los eventos de El Niño ocurren los fuertes, cada 20 años por promedio. Y si solamente tengo 50 años, quizás solamente me ha caído uno o dos eventos. La tormenta Marta que llegó, una tormenta en 170 años. Si quiero entender la frecuencia real de la llegada de tormentas en Panamá, y solamente pasan uno en cada 170 años, yo necesito 1000 años para poder encontrar cualquier cambio en la frecuencia. Importante esto. Sumamente importante. Ibigala ardailegua daimai sale que dame. Anmar sapur bar ba egimosunto. Bimar be disha dibe se benana surdibe be imuru doe. Taisa se benana guis be mi mai be nudai mai taisa be dailegu be alima kerge be naber dailegua be esam be gunne. Taisa deo bitolemosundo no kwakwa bigar be ami bidibe be daimai be saergebe. Alibiga la wei mardumagana we kuedi biriga bogi al gusurieso. La camaga soñaida, fenómeno del niño, 50 años. ¿Cuántos años? Cada 20 años. Cada 20 años. Biriga durguengine kue. Esto no. Emigintina que pirga turbo gakambe gusa. We mara durdainai. Adesso we sirbogus vistaida ni do we sirguengusto. Taisa. Alir bogus tibe ar vistaida nikke. Taisa. Be 9 giner guega la bali be dai dirgebe. Taisa lina durga nuisi. Alina durgan dailegua sunso che guega la bat e che arba di guargebe bali. Taisa apa tai di guto. Arguente alirwan gustakele amba nue amba naga se sul. Taisa adesso qua agala deo abele eso che taisa. En amarga so chavalin Marta. Daisa, apakar muko bagi de nuga lambara anu bina su. Daisa, burwa de nuga Marta. Daisa, burwa ore di tore che soi malu. Daisa, amarga so che alura kanye so che daisa. Nui sakari so che tormenta. Daisa. U adina en irkwan unila ge daile so che da birga tulatar en birga tulatar en kakka durguen kakka pirga tulattar kakka kuille
Alberto, 670 años que dai legu que dai lege. Adesso qua, we see one gusto que dai da nikki. Marta bi. Adesso che sana wache que pai que dai la palo. Adesso con no qua giner juega la virga mili quen abele. Adesso con batika surto. Agala vela andai legu an sun mai die so que ha. No dai legu ise takar sale que da bele. Adesso be samba qua, be dai legu be takke so que le, no dai legu be igarbe ami osuri soge daisa adi unnila daile go ai ginnibi be igarbe durdai nairdi adi nabiri soge daisa begini gole bela be nagase be durdai biele adi kwagwar be daile go gibe nergu ergebie anaga nerde soishundo. Y ese fenómeno es cierto, no solamente para el clima, para cualquier terremoto, por ejemplo. Los terremotos son sumamente infrecuentes. Y si no tengo una manera de recrear la historia de terremotos en un lugar, yo no sé cuál va a ser la frecuencia esperada de esos eventos. ¿Qué medidas de mitigación debo tomar racionalmente para evitar una desgracia en el futuro? Entonces, por ejemplo, nuevamente, Marta, si la realidad es que esos tormentos solamente ocurren cada 200, 300 años, realmente económicamente no vale la pena tomar medidas de precaución porque es muy, muy infrecuente. Pero si la realidad es que simplemente esto ha sido una sequía y la frecuencia es realmente cada 20 años, debemos estar preocupándonos y tomar medidas de mitigación. Entonces, para cambio climático, necesitamos entender cuáles son los patrones normales, cómo van a cambiar en el futuro, para saber cuáles acciones debemos tomar en una manera razonable, porque siempre se puede gastar una enorme cantidad para protegernos, pero si el peligro no es suficiente para merecer esa precaución, vamos a perder la oportunidad de hacer otro bien. Necesitamos entender esos patrones para tomar las decisiones correctas para el futuro. Mientras más datos, mejor. Para climatología, mínimo 50 años para realmente intentar recrear patrones. Ahora, un ejemplo de por qué. ¿Dónde estás? Ok, vamos a empezar otra vez. Ok. Estos son datos ficticios. Estoy midiendo precipitación en un lugar. Tengo, digamos, 5 años de lluvia. ¿Y cuál va a ser mi conclusión aquí? Que hay bastante lluvia, no hay mucha variación. Pero con el paso del tiempo, esto es lo que encuentro. Y esto, de hecho, esto está basado en los datos de la ACP y es un caso real. Un científico vio este patrón en los datos de la cuenca del canal y llamó la atención a la ACP diciendo que el canal se está secando. Tenemos esa tendencia marcada, bajando, y es innegable. Esos datos dicen que la lluvia ha bajado bastante, pero es una ventana limitada. Estamos cegados por la falta de muchos datos. Ahora miren lo que pasó. Okay, eso fue la tendencia que él encontró, negativa, innegable. Es una tendencia hacia abajo. Pero con el paso de más años, esta es la situación real. Sí fue una bajada, pero una parte de un ciclo natural de bajar y subir. Y eso es solamente posible ver con suficientes datos. Si tenemos una cantidad limitada, vamos a hacer aceptaciones equivocadas, que promedios no es lo que realmente es. Hay tendencias que no son realmente tendencias, sino parte de patrones naturales a largo plazo. Pero sin esa cantidad de datos, eso es el problema, esa es la limitación. Y lo mejor decir es que lo que el científico debía haber dicho fue, simplemente veo esta tendencia. No debía haber dicho, esa tendencia significa que el canal se está secando, porque los datos que él tenía en manos realmente no permitía una aceptación del futuro. Los datos no permitió
que él extendiera ese patrón hacia el futuro, porque él no conocía el patrón real que está conectado con los mares, las oscilaciones a muy largo plazo en los mares Atlántico y Pacífico. Esta es la importancia de datos a largo plazo y la importancia de limitar las acertaciones a lo que los datos permiten solamente. Son esas dos cosas. Si no tengo 1000 años de datos, solamente puedo hablar sobre lo que los datos que tengo me permiten decir y limitarme a no hacer conclusiones, simplemente observaciones. Aquí hay un patrón y ese patrón parece tener una correlación con los mares. Eso es todo lo que puedo decir. 안마루가 기다 이제 디베야. 소위 말로 다 있어. 마간나리 토게가. 와르간두기네 이바권 베다니 디베. 운일라 위루 베 와르간두 베 분이 베 위에 맞고 디베 다 있어. 운일라 에이가르비 베다코도. 와르간두 에이가르비. 베 니왈라권 베 메겔레 아디베 와르간두기 베 누에이 프로마코 다 있어. a llamar benicudo. Birka con bemegele burbule. Birkan be birka dula con gus bemai la di dokusto. Beneka gusto. Educación a la barma gusto. Esto se da eso. De ello do da isa we imar we turta we turta ilege. Aga maga so que da ardaile gun ner war buena ardaile gun ni la birka tawiru turda ha. La de eso kudaisa do di we di ardaile gu aide. Dais. Par sorba li barda azuli. Dai sorba li ardaile ali damar ke ai nakuidet kanar nakuidet. Dai kanar nakuidet kanar se na. Dai ali bigar so gaya ai innikki nada azuli. Dai akala aidet paloe nakuit paloe deo nada vieso que dai eso kun naga se durda ke gala no kwagwa bedaile gu birga bi bagwa bedaile gu durda inai sair ge vie almarga dador de soysun. Otro problema con los datos es, sobre todo con la lluvia en Panamá, hay mucha variabilidad año por año, lo que llamamos en la ciencia bulla. Hay bulla en el señal, mucha variación alrededor de una tendencia central. Uno de los retos que tenemos para el cambio climático es tratar de predecir el cambio en la precipitación. Pero estamos hablando de una variación de 20 y 30%, tanto año por año como década por década. Y los pronósticos son para quizás un cambio de 5%. Es decir, que va a haber una tendencia que es como eso. Pero si solamente está aumentando así, nunca lo voy a ver en esos datos, porque nunca voy a poder distinguir entre simplemente parte de esa variación y una línea de tendencia. Solamente voy a ver esa tendencia si tengo datos extendiendo hasta 50 o 100 años más. Quizás esa línea por fin llega aquí. Pero si solamente tengo esto, es muy difícil distinguir algo que es completamente natural y un cambio como en cambio climático. Necesitamos muchos datos, sobre todo cuando tenemos mucha variabilidad. ¿Lo quería intentar con eso? Mientras más datos, mejor. Eso es siempre. Ok, nuevamente esta es la sobreposición de los eventos del Niño con esa precipitación. Solamente porque tenemos esa historia de 100 años de datos, es posible empezar a ver tendencias y correlaciones y cambios. Apenas. Mucho mejor tener doble de eso, pero por lo menos en lo que tenemos en los otros 26 años hemos visto 4 eventos. No puedo decir que por qué es diferente o por qué ocurrió, pero sí puedo decir que eso nunca ha ocurrido en 143 años. Por lo tanto, es interesante y preocupante. Sambarga soketa ardaile kuwa burbule burbe daile gube igargan be pai kami dibe burdaile gubur nuot penoye soketa isa aga marga wagi sonya ita be bedak dignana na isa be la bela ardaile gu always kill night isa naga sega
Wiskuegar y todo el asunto, ¿right? En almar surma con fenómeno del niño, ¿right? Almar pelasar, wisi tipo apuro a pirmacalet, la daile guguri da eduel, ¿right? Almar eberdidai. So, ¿right? Birika turquengine, when nana wi chokudina, de eso qua birika tula targusa, dur daile nai. Eso irba que gusto, a daile gu daile daniki. Irba que gusto daile dani sokudina, bat daile gu nabir, a daile gu ki sudmaile to, nabir ki nerguleto. Noni dibe igi gangu noni dai. Daisa daile noni ki le bela gangus, a daile gu noniki. Daisa, wegi soile noniko do, insu daile gu margala nek, ada akar gu daile ye, daisa. Marga nek daile gu marga la akar gu. Daisa, wegi nek daile gu nabir admar sudmai noniko do nei darwan gudja so, daisa. Daisa, nek akar gu der. Wegi daile si do, ke bagi soile noniko do, insu daile gu nue, a daile gu Naguana nue aluelena daile, daisa, nue poni ni daile, y todo. Y no solamente datos a largo plazo, pero datos de calidad. Y es uno de los problemas que tenemos con los datos antiguos de TESA. Tienen datos de muchos años, pero tienen tantos problemas. Entonces hay cambios. Y esos cambios no son porque el ambiente cambió, sino problemas con sensores o cambios de sitios no documentados. Entonces, para poder observar y comprender cambios, los datos tienen que ser a largo plazo y de mucha confianza, porque si no hay confianza, no puedo tener confianza de que lo que veo es algo real o simplemente un problema en los mismos datos. Entonces, tiene que ser a largo plazo y de calidad. Birka barbi dur daile na episode, daisa. Era para almar daile gu abule birka bargu sanman aliga so kwenito na na, daisa. Na ibar nanga so kadi ki birka kusa daile gu akwan sa igarito na. Unni wai gorgo, unni la wai gole chebergo. Ardais. Deso ko birka bas en birka bisul. Aligo valida bule daile gu nue aligar daile gu sun soget pe balaminai. Daisa bule daile gu nue daile gu kansi aledi. Wai gar daisa. Pule daile gu nue bam nikka janma di so getaisa we igar tu daile we ebo daile gu tarbo amile si eso getaisa igar nue di que daile gu birka bi bagus a daile gu tu daile dai jeso. ¿Puedes ayudarme a mover esto más adelante? Quiero mostrar ese sitio web. Hay que agarrarlo de abajo. Con el avance de la tecnología, ahora tenemos la capacidad de recibir los datos en tiempo real. Smithsonian desde hace 15 años hemos tenido este sitio web. En este sitio web tengo toda la información que hemos recolectado. Estoy manejando alrededor de 150 millones de observaciones. La ACP tiene otros 150 millones de observaciones. Es una enorme cantidad de información. Y hoy en día toda esa información está disponible en sitios web. Esto es nuestro. Tenemos para cada estación información sobre la estación, tenemos resúmenes, tenemos los datos originales. Esta es la nueva página de INPA. Igualmente tienen información para una cantidad limitada de sus estaciones, como 7, pero es mejor que antes. La ACP no se ve la página para nada. La ACP también tiene su página que lleva solamente 2 años. Antes era muy difícil encontrar los datos de la ACP. Ahora tiene una nueva plataforma. Toda la información de la ACP, todas sus estaciones, están disponibles en su sitio web en tiempo real. Nuevamente, esta es la página de imagen de satélite de Servir. Otro sitio muy importante, la ACP tiene una imagen de radar. Ese radar no es igual que imagen de satélite. El radar muestra la lluvia en tiempo real. Si quieren saber dónde está lloviendo en la cuenca del canal hasta más o menos Porvenir,
ese sitio de la ACP da esa información. Es muy fácil encontrar en la web. Busca ACP radar y es el primer sitio que sale. Y tiene la limitación del alcance, solamente funciona para el área de cuenca del canal. Y en los límites, lo que hace el radar es tiene un señal y manda así cada 5 minutos. Y manda un plano de radar así. Y mientras más lejos, más arriba está ese plano. Y hay tormentas en el límite que pasan por debajo. He visto tormentas en Colón que van inadvertido en el radar porque están muy pegados a la tierra. Pero es algo y muestra qué está pasando en este momento en la cuenca. Muy recientemente instalaron otro radar en Chiriquí. Y ahora tenemos información para las tierras altas, Coiba, hasta Veraguas, para lo mismo. Amerika soitoa. Emi ibanait kine nega dubali adailegua saki dubagan dailegua saki aina kwa dubagan. Aide ana dubagan dailegua aide na nadekpa. Anmar sunmai na sunmai buisokudina ibigwen suni be igarbe ami esoge daisa. Pai. Sunabe palami esoge biskogwa dia diwinai. Daisa sana kwa daisi bayobi. Daisa anmarigi aluru tai dai daisa ne kamba ulule nai le emiskwa urwe nai bayobi bedaisi todo le nai ramba de yopa de bayobi sunna be igar be ami esoge daisa bega radar ki bega diwi da go to bia diwi nai daisa diwi nai bayobi bega sana kwa go yo le noni koye soito daisa eso kwa wegi nana na de daisa be mardi wai dule pubu nana daisa marga bia an mar dai legu togo e la verdad legu we sakki dubagangi dai legu aligar mar dai legu ule nana iche wala makki garito le sunto daisa we sitio webie e liega kabali na bimala daisa eso ku webi soy bonai amarga soile na do an mar togega daisa we sakki dubagan se no ai mala gardo na verdad legu an mala nega duba dai legu igargan dai legu ule nana i tiuia chikki burwa ur dai legu irmai mai chikki mobil dai legu akargum nai chikki sunna dai legu an mar dur dai an marga dador de nappi soibar sunto. Por ejemplo, este es el radar en este momento. Entonces, ahí están todos esos colores. Mientras más rojizo el color, más la intensidad de lluvia. Y no es como el satélite que es una cadena de más frío, más lluvia, etcétera, etcétera. Este es lluvia. Más fuerte el color, más está lloviendo. Eso fue la mar daina, se mis con ei nai. Daisa bur akala bur me dai de diveti dai le gua andar ki dai bi. Y solamente se tiene que poner ACP radar en cualquier Google y va a salir como las primeras en la lista. Muy fácil de encontrar. Y con esto termina la segunda jornada de... Wese anmar bergus parsunto daisa. Amari wangi bergus at Google, Google na yo perso.